Hola familia Iglesia de la Ciudad, estamos felices de volvernos a encontrar y bueno, hoy vamos a empezar con una nueva serie que hemos titulado Promesas de Navidad. Claro, porque ya se acerca esta fecha que todos festejamos y para muchos significa amor, reunión, regalos, amistad, todo eso está maravilloso. Pero nosotros queremos invitarte a que veas esta fecha como una fecha en donde Dios, nuestro Dios fiel, cumple promesas. Cumple una de las promesas más maravillosas que nos hizo y es que nos nacería un Salvador. Y es por eso que vamos a empezar el día de hoy con un texto pues relativamente pequeño, pero estos textos pequeños son como cuando tienes un diamante frente a ti. Yo alguna vez tuve oportunidad de ver un diamante al microscopio y bueno, la persona que estaba a mi lado me pudo explicar lo que estaba viendo. Y él me enseñó entonces que había tres características de un diamante que se pueden apreciar no a la distancia, sino solamente cuando se ven de cerca. Y estas características son las que le dan el carácter, le dan el valor del diamante. Pues lo mismo va a suceder en el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, que está pues en nuestro libro de Mateo y que bueno, ya lo hemos escuchado, pero que me gustaría volver a repetirlo para que pudiéramos tener una sensación más grata de este diamante que vamos a estar estudiando y que nos va a revelar tres características del carácter de Dios. Entonces Mateo 1, los versículos 22 y 23 nos dice así: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pues sí, un texto, como ya decía, un poco corto, pero vamos a ver la gran profundidad que tiene como este hermoso, hermoso diamante. Lo primero que quiero llamar tu atención es la relevancia de la promesa. Mira, la primera parte que leímos dice así: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Mira, yo aquí veo que hay una relevancia enorme en la promesa, porque tan importante es escuchar una promesa como saber que la persona que te la está dando tiene la capacidad de cumplirla, porque si no, pues bueno, es una promesa, como le llamamos, una promesa hueca. Tendríamos una vana esperanza, sería como una ilusión suponer que algo que escuchamos y que es muy bonito, pero la persona que lo promete no lo puede cumplir. Pero sabes, así no es Dios, porque nuestro Dios es fiel para cumplir sus promesas. Mira, esta promesa a la que se refiere este versículo es algo que se dijo 700 años antes de que naciera el Señor Jesucristo. 700 años antes de este acontecimiento ya teníamos a Isaías, este profeta que estaba compartiendo este mensaje. Pero mira, 700 años de repente tú y yo los decimos muy rápido, pero quiero que pienses que hace 700 años era el año 1320. 1320, todavía ni siquiera se había hecho el descubrimiento de América por parte de los europeos, como ya lo conocemos. De hecho, es 1320, son 200 años antes de que los colonizadores pudieran llegar a América, a México y a Perú. Así que imagínate que 700 años antes, en 1320, alguien hubiera dicho una promesa, hubiera escrito algo, hubiera dicho esto es lo que va a suceder y en nuestros días estuviéramos viéndolo cumplido. Esa es la dimensión de este versículo. Cuando tú y yo lo leemos, tal vez nos damos cuenta como que es una introducción, como que es un versículo más tal vez, pero para los judíos de esta época, para las personas que estaban anhelando escuchar que esta promesa se cumpliría, era una realidad muy diferente, una realidad trascendental. Así es que esto me hace reflexionar no solamente entonces en quién está dando la promesa, sino también qué importancia tiene para nosotros su cumplimiento. Y es que, sabes, hay múltiples profecías que se estuvieron dando del Señor Jesucristo. En realidad hay personas que, bueno, lo han estado estudiando y te pueden decir que en la persona de Jesucristo se cumplen durante su vida cerca de 60, 61 profecías. Tan solo en su nacimiento se cumplen 14. 14 profecías, 14 palabras expresadas que se cumplirían en una sola persona cuando iba a nacer.
Bueno, hay también quien ha hecho las probabilidades de que esto suceda y son 10 a la n y no sé cuántos ceros más. O sea, es muy poco probable que esto pudiera suceder si no fuera porque viene de nuestro Dios, que es el Dios fiel y que es el Dios también de los imposibles y que es un Dios que anhela que tú y yo estemos en intimidad con Él. Pero mira, regresemos entonces a las profecías. Tan relevante y tan sorprendente es esta profecía que estamos escuchando, como aquella de Miqueas, en donde en el capítulo 5, Miqueas nos está diciendo que Jesús nacería en Belén, en la ciudad en donde iba a nacer. También en Isaías podemos saber cuál iba a ser ese tipo de nacimiento, como lo estamos leyendo ahora, que era de una virgen. Y bueno, si nos asombra mucho el hecho de escuchar que iban a ser de una mujer virgen que no había conocido, todavía algún varón, imagínate lo que podía representar para esta joven cuando vio crecer su vientre sabiendo que era obra del Espíritu Santo. Dios es fiel. Dios es fiel para cumplir sus promesas. Y si puede cumplir estas promesas que parecen en realidad imposibles, imagínate si no puede cumplir otras promesas que nos ha hecho a través de toda su palabra. Y creo que ahí está la relevancia también de poder gozarnos al poder leer pasajes y encontrar verdades, pero también encontrar promesas y hacer estas promesas personales, porque algún día, sin lugar a dudas, algún día las vamos a ver cumplidas, porque Dios es fiel. Dios es fiel para cumplirlas. Ahora, si bien es cierto que tenemos la relevancia de la promesa, pues bueno, también nos debería de sorprender mucho la relevancia del nacimiento, porque sabes, si en la relevancia de la promesa vemos que Dios es fiel, con la relevancia del nacimiento vemos que Dios es ilimitado en su poder para cumplirlas. No importa qué tan difíciles o imposibles de ver son estas promesas, ten la seguridad que Dios es todopoderoso, tiene ilimitado poder y sobre todo tiene voluntad para poder cumplirlas. Si has pasado por una prueba, si tienes una promesa de Dios y no la has visto cumplida, yo te quiero dar una palabra de esperanza, porque Dios no solamente es fiel para cumplirla, no dudes que tiene todo el poder y va a utilizarlo para que tú veas cumplida esa promesa. Si todavía tienes dudas, permíteme compartirte la historia de algunas personas que han visto esto en su propia vida. Imagina a una joven que todavía no conoce varón y que ve cómo está creciendo su vientre. Bueno, es María. Para María, Dios es el Dios de los imposibles y es un Dios fiel. Imagina otra anciana que estéril, con cerca de 80 años, y después de 20 años de haber escuchado una promesa de que tendría un hijo, un día después de labor de parto, tiene a su hijo en sus brazos. Bueno, pues para Sara vio a un Dios fiel y un Dios de los imposibles. O imagínate a un anciano desterrado, podríamos decir incluso jubilado, después de haber sido pastor de cabras, con muchas inseguridades, y cuando delante de él ve cómo de manera milagrosa un mar se abre en dos y la tierra se seca y por ahí puede pasar él y toda la gente que lo seguía. Bueno, pues para Moisés, Dios fue el Dios fiel y el Dios de los imposibles. Y permíteme hacer un último ejemplo. Imagina un hombre deprimido, un hombre desterrado también, perseguido por las autoridades. De hecho, había una amenaza de muerte sobre él. Y se va lejos para dejarse morir. Y sin embargo, todos los días, un cuervo le acerca un poco de pan para que pueda sobrevivir. Bueno, pues para Elías vio a un Dios de los imposibles y a un Dios fiel. ¿Cuál es tu imposible hoy? ¿Cuál es esa situación o esa promesa que todavía no has visto cumplida y en la que tal vez ya no has puesto esperanza porque crees que ya no es tiempo? Yo te invito a que renueves esa esperanza, a que veas hacia la Navidad
como un día en el que puedes renovar tu fe y puedes renovar tu confianza en un Dios que es fiel y que también tiene un poder ilimitado para cumplir sus promesas. Yo te quiero compartir mi propio testimonio. Si bien es cierto que yo no he visto crecer el vientre de una mujer que no ha conocido al Señor, o no he visto a una mujer anciana tener un hijo, pero he visto mujeres estériles que han dado a luz después de muchos años de esperar un milagro. Y he podido acariciar a estos pequeños, he podido tenerlos cerca de mí para poder bendecirlos y para poder darle gracias a Dios y decirles lo que Dios hizo en sus vidas. He podido ver enfermedades que parecían incurables y las he visto sanar gracias también a la fidelidad y al poder de Dios. He podido salir de un par de accidentes en el que no había manera de salir caminando e ileso. Y sin embargo, solamente la mano de Dios, y solamente pude sorprenderme de la forma en la que Dios tuvo cuidado de mí. Dios es fiel. Dios cumple sus promesas. Y Dios tiene todo el poder para hacerlo. No pierdas la esperanza. No pierdas la esperanza. Y bueno, este nacimiento también nos habla de un hecho muy singular, porque este Dios de los imposibles, así como actuó en la vida de las personas, hizo también y realizó también otro hecho realmente sorprendente, y que ante la lógica humana es imposible, o podría llegar a ser imposible de ser comprendido. Es una realidad que para muchas personas es piedra de tropiezo, porque no lo pueden llegar a creer y su lógica les impide ver esta maravillosa verdad. Y esa es la que Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre. Mira, como lo dijo este autor Louis Sperry Chafer, te quiero compartir, cuando él medita sobre el hecho sorprendente de que Dios se haya encarnado y lo haya hecho, bueno, en una virgen. Pero él dice, su humanidad, refiriéndose a este Hijo encarnado, su humanidad nunca puso límite a su ser divino. Dejó a un lado su gloria, pero nunca puso a un lado su deidad. Dios verdadero y hombre verdadero. Si no hubiera sido hombre, no podría haber muerto. Y si no hubiera sido Dios, su muerte no hubiera tenido un valor tan grande y tan infinito para nosotros. La seguridad que podemos tener en Jesucristo para nuestra salvación, para el perdón de nuestros pecados, para volver a tener comunión con Dios, radica en este hecho imposible ante nosotros de tener a un Dios encarnado y de tener a un hombre teniendo la divinidad en él. Pero de eso se trata la Navidad, de asombrarnos, de ver este carácter de Dios, de ver su fidelidad y de ver también su capacidad de cumplir actos que tal vez para nosotros serían imposibles. Recuerda esto en la fecha de Navidad. Pero hay una tercera parte, una tercera característica que también vale la pena analizarla a profundidad. Y esa es la relevancia del nombre. En el versículo 23 podemos leer, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Qué importante es el nombre. Tal vez para nosotros utilizamos ya como costumbre ponerle el nombre a nuestros hijos, pues en honor de alguna persona o por un hecho muy singular en nuestra vida, o tal vez porque nos recuerda algún momento de nuestra vida. Es ahí cuando nosotros nos damos cuenta que los nombres narran historias, pueden reflejar momentos de vida o pueden reflejar momentos justamente cuando nació este niño. Para el pueblo judío y en la época en la que nació Jesucristo, esto era muy común. De hecho, ya desde antes nosotros podemos encontrar a lo largo de la historia bíblica cómo los padres escogen el nombre de los hijos para contar una historia,
Ahora, me gustaría que pensáramos en estos ejemplos. Imagínate el impacto que puede tener en la vida de un hombre que desde niño escuchó de labios de sus padres, de labios de sus amigos, de labios de sus maestros, que le llamaban corona de victoria. Corona de victoria. Le decían corona de victoria al saludarlo, le decían corona de victoria cuando lo invitaban, le decían corona de victoria cuando llamaban su atención. Corona de victoria. ¿Puedes imaginarte la seguridad en la identidad que tendría este hombre? Bueno, pues ese es el nombre de Esteban. Ahora imagínate una mujer que sea llamada gracia de Dios. Todo el tiempo que le digan gracia de Dios. Cuando es pequeña, cuando era adolescente, cuando tenía grandes logros y le llamaban gracia de Dios. Pero también cuando tenía tal vez algunas vicisitudes o algunos retos y le llamaban gracia de Dios. Puedes imaginar también el gran sentido de identidad que podía tener por su nombre. Bueno, pues gracia de Dios es Ana. De tal manera que cuando nosotros escuchamos el nombre Emmanuel, Dios con nosotros, podemos darnos cuenta de la tremenda relevancia que tiene esto para nosotros el día de hoy. Porque no se trata de un nombre más y no se trata de buscar un significado diferente. La misma Escritura nos dice que Emmanuel es Dios con nosotros. Y sabes, a Jesucristo durante su vida se le llamó de distintas maneras. Hijo de David, maestro, rabí, profeta. Él mismo se identificó como el Hijo del Hombre. Pero todos estos nombres, todas estas formas en las que se le llamaban, me parece que hablaban de una capacidad espiritual, ¿no? De un reconocimiento tal vez humano, como rabí, maestro. Pero al llamarle Emmanuel, Dios con nosotros, estamos hablando del corazón de Dios. Y podemos ver cuál es el verdadero anhelo de Dios cuando nos presenta a su Hijo como Señor y Salvador. Y es que nosotros tengamos cercanía con Él, tengamos una relación íntima, una relación personal. Y esa solamente se puede lograr a través de Jesucristo. Ahora, para los judíos de esa época, para el pueblo judío de esa época, qué difícil era entender y recibir esta palabra. Porque podrían haber sido pocas las personas que podían definir que tenían una cercanía en su relación con Dios. Había una serie de ritos, había una serie de leyes, había una serie de acciones que se tenían que cumplir para poder sentir a Dios cerca. De hecho, era muy difícil que alguien lo pudiera pronunciar en público. Se le consideraba blasfemo. Se esperaban que los hombres en todo momento se consideraran indignos de tener una relación con Dios. Y tenían que esforzarse. Entonces, cuando llega esta noticia, Emmanuel, Dios con nosotros, yo creo que a muchos se les rompió el esquema. Se cayeron sus miedos, se cayeron sus estructuras. Era un reto de una forma nueva de vivir y de entender cuál era el papel de Dios dentro de sus vidas. Y entender que ya no se trataba de ellos haciendo algo para llegar a Dios, sino lo que Dios estaba haciendo para poder llegar con ellos. En cierta ocasión, Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy? Y algunos le dijeron, unos dicen que eres profeta, otros respondieron, otros dicen que eres un gran maestro. Pero hubo uno de ellos, Pedro, que le dijo, tú eres el verdadero Hijo de Dios. Para él, Dios se había acercado. ¿Qué significa Jesús para ti? ¿Qué significa Jesucristo para ti? Tú puedes decir y llamarle a Él Jesús, que es Salvador. Tú puedes llamarle Jesucristo, que significa el Mesías, Salvador.
Pero ¿qué te parece poderle llamar mi Señor Jesucristo? Mi Señor Jesucristo. Dios con nosotros. A mí me gustaría pensar que la Navidad pueda representar este mensaje tremendo de que Dios es fiel, de que Dios cumple sus promesas, de que Dios tiene todo el poder para poder cumplirlas, y también de que su anhelo y lo más profundo que hay en su corazón es que todos podamos regresar a Él, a esa intimidad, a esa cercanía, a nuestra salvación, a Dios con nosotros. Sería muy triste que la Navidad fuera como un letrero más que puede estar apareciendo en la calle, en donde dice, mira, que dijera Emmanuel, porque Emmanuel podría significar Dios con nosotros, pero que ese letrero fuera información adicional, que fuera un punto de referencia, A partir de ese letrero puedes ir hacia la derecha, a la izquierda, pero que no signifique nada relevante en tu vida. ¿Quién es para ti Jesús? ¿Qué es para ti la Navidad? Mi anhelo es que al estar celebrando este nacimiento, esta profecía, el cumplimiento de esta promesa de un Dios fiel, la encarnación del mismo Dios a través de un hecho totalmente imposible y solamente posible por Dios, significa también para ti un momento de cercanía, un punto de referencia de tu intimidad con Dios. Y sabes, Jesucristo también dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Quisieras considerar que este día de celebración, de alegría, de comunión, de amistad, en la próxima Navidad, pudieras tú recibir la verdad, pudieras tú encontrar el camino y pudieras tú recibir la vida que hay en nuestro Señor Jesucristo. Ese sería nuestro anhelo. Disfruta la Navidad. Disfruta las promesas de Dios. Disfruta su fidelidad. Disfruta su intimidad. Que Dios te bendiga.